Bueno, maestro, bienvenido de nuevo a nuestra conversación semanal. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Estas conversaciones se están poniendo muy interesantes, pero antes de empezar, vamos a agradecerle a nuestros amigos que nos ven toda la semana y que ya están ahí sentados en sus asientos esperando al tema de hoy. Nuestra amiga Osiris, que nos manda un agradecimiento por los temas que estamos tocando, y nuestro amigo Luis, que hoy, gracias a su intervención con nosotros, vamos a complacer los temas que él le está preguntando. Vamos a estar hablando hoy sobre las vibraciones. ¿Qué son las vibraciones? Que tienen que ver con la sanación también. Si ¿Qué es lo que pregunta Luis? Sí. ¿Quiere decirle algo a nuestros amigos? Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos recibido varios comentarios y eso es lo que nos inspira a hacer programas que sean cada vez más útiles a todos ustedes. Y sigan haciendo sus preguntas y mandando sus sugerencias, porque el propósito del programa es ser útil a ustedes. Así que muchas gracias. Sí, referente a eso también se dice que es la energía impregnada en ese ambiente. Hay varios casos. Hay varios casos que se ponen como ejemplo en uno de estos castillos antiguos en Europa. En uno de esos casos hay una muchacha que va bajando la escalera con un candelabro de estos antiguos, o sea, con una ropa de noche. La muchacha baja la escalera y da la vuelta y se pierde. Pero baja la escalera de nuevo y da la vuelta y se pierde. Es como... Y nuestro maestro ponía el ejemplo, haciendo una analogía con ese fenómeno. Es igual que lo que grabamos en un USB, en un drive. La información que grabamos en un drive, de esa misma manera se queda el espíritu, tal y como lo estamos hablando, impregnado en el ambiente, ¿cierto? Sí, es impresionante pensar en eso, ¿no? Pero antiguamente se grababa información, por ejemplo, en un pedacito de plástico con unas partículas de óxido de metal, y usted le pasaba por un imán y la orientaba, y esas son las cintas de video, la cinta de audio, y se puede grabar información de esta forma. Y los USB son algo parecido, pero a un nivel atómico, ¿no? Se graba orientando esas moléculas de una forma o de otra, pero se puede grabar información. El lenguaje escrito, ¿qué cosa es? Un montón de símbolos en el papel que decimos letras, y esta combinación de símbolos te da una información cuando leemos algo. Bueno, se puede grabar información de muchas formas diferentes, y en lo que vamos a hablar hoy de la sanación del cuerpo, el cuerpo también graba información en una cosa que decimos la memoria celular. Digo todo eso porque, imagínense, un ambiente, un espacio, una iglesia, por ejemplo, un castillo, una casa, un hospital, imagínense, graba información también. O sea, las paredes, la alfombra, los muebles graban información emocional. Entonces, si hay un lugar donde una persona pasó muchos años haciendo la misma cosa, esas emociones se quedan impregnadas en las paredes. Y esta información, digamos así, puede ser percibida por una persona que tenga sensibilidad psíquica, pero ahí realmente no existe un cuerpo astral, solamente es una información grabada. Y la diferencia entre una información grabada en la pared versus una entidad astral es que con la segunda usted puede interactuar con la entidad astral. Un vidente puede hablar y conversar y la persona te contesta y no hace lo mismo siempre, pero cuando es una información grabada, te se da cuenta que siempre se repite exactamente lo mismo, como si fuera una película. Y esa información grabada, si usted remodela la casa o el castillo, pinta, lava, echa manguera y cambia la alfombra, o sea, sencillamente se borra todo eso. O sea, que puede ser eliminado. O sea, que las casas asombradas, si te das cuenta, son todas casas viejas, antiguas, que no se han limpiado o remodelado. Si usted limpia todo completamente, cambia, pinta, o sea, se va esa información. Entonces, estamos teniendo toda esta conversación referente a los fantasmas, a los espíritus, la energía impregnada en el ambiente, porque precisamente eso es vibraciones. O sea, vibraciones de energía que están impregnadas en el ambiente, en USB, pero en nuestro cuerpo también, y a esas a las que queríamos referirnos hoy. Y quería ampliar un poquito el concepto de espíritu porque tiene que ver con vibración. Entonces nuestro amigo Luis nos hace una pregunta puntual. Él quiere saber cuáles serían las estrategias para elevar estas vibraciones que están en nosotros. Pero yo creo que sería bueno
decirles qué vibraciones son las que tenemos que elevar? Esa es una pregunta muy buena y muy importante, y a todos nosotros nos toca revisar esos conceptos constantemente y seguir trabajando para elevar las vibraciones, porque si lo dejamos así, la vida física tiende a arrastrarnos a vibraciones más bajas. Es como una corriente, es como un río que tiende a llevarte a la vibración más baja. Es la tendencia humana. Entonces hay que trabajar un poquito todos los días para elevar la vibración. Entonces, primeramente vamos a dar un ejemplo de qué cosa es la vibración y cómo elevar la vibración. Imagínese un pomito de agua, ¿verdad? Si estamos hablando de elevar la vibración del agua, usted le pone arriba del fuego y la calienta, y las moléculas del agua vibran más rápidamente, y decimos que el agua está más caliente, y por lo tanto agregarle calor o agregarle energía es una forma de aumentar la vibración. De hecho, te puede aumentar tanto la vibración del agua que las moléculas como que se desprenden la una de la otra y el agua se convierte en vapor, porque le agregaste mucha energía, mucho calor, y aumentaste la vibración molecular. Entonces, note la analogía, la comparación. En nosotros pasa lo mismo. Si agregamos energía, si como que ponemos energía en nosotros, por decirte así, estamos aumentando la vibración también. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera? La mejor manera de aumentar la vibración o agregar energía es empezando con una relajación física. Porque vamos a hacer una comparación. Si yo te digo el agua con muy baja energía, o sea, muy bajo calor, esa agua está congelada, no se mueve, se pone rígida, dura, ¿verdad? Piensa en un bloque de hielo y piensa en el agua con baja energía, baja vibración, bajo calor, digamos, hielo. Ahora piensa en el agua con mucha energía, con mucho calor, con alta vibración. Eso es el vapor, que no tiene forma, ¿verdad? Que es flexible. Ok, ahora piensa en usted todo contraído, duro, así todo contraído. ¿Eso te parece más como el hielo o como el vapor? Más como el hielo, ¿verdad? Como el hielo. Y ahora piensa en usted completamente relajado, flexible. ¿Es más parecido al vapor o más parecido al hielo? Al vapor. Entonces, cuando tenemos mucha tensión física, o sea, músculos con tensión física, ponte a observar, vaya, a menos que esté cargando una pesa o algo, pero no estoy diciendo este ejemplo, cuando estamos sentados, pero con mucha tensión física, muscular, es porque hay emociones que corresponden a vibraciones más bajas. Si usted está bravo, por ejemplo, observe, su brazo se pone así, su hombro, su cuello, la cara, o sea, que hay contracción muscular cuando uno está bravo, enojado, y esas son las emociones asociadas a las vibraciones más bajas. Si la persona está en un estado de éxtasis espiritual, meditando, orando, como sea, se ve relajado, tranquilo, el rostro tranquilo, ¿ves? Hay relajación. Entonces, podemos hacer el efecto al contrario. Podemos intencionalmente relajar el cuerpo y automáticamente, al lograr la relajación, estamos a la vez disolviendo las emociones negativas, que es lo que hace falta para relajar el cuerpo, y automáticamente estamos elevando las vibraciones. Y la mejor forma de hacer eso es sistemáticamente, secuencialmente, desde los pies hasta la cabeza. Entonces, te sientes y enfoca su atención en los pies y los relaja bien los dos pies, las dos piernas, la barriga, la espalda, hasta llegar a la cabeza, secuencialmente de los pies a la cabeza. Los hipnotistas llaman eso de relajación progresiva. ¿Por qué? Porque progresamos de los pies a la cabeza y funciona exactamente muy bien, una relajación progresiva. Profesor, como usted dice, o sea, me voy relajando desde los pies hasta la cabeza. Digamos que ahora yo me concentro en los pies. ¿Qué es lo que hace que mis pies se relajen? Mi pensamiento mi pensamiento activo sobre que los pies se relajen. ¿Entiende la pregunta? A lo mejor no me explico bien. Sí, te entiendo la pregunta. Yo creo que lo que hace que se relaje el pie es la intención que se relaje. Es una intención concentrada. Cuando usted lleva su atención a sus pies y te das cuenta que hay contracción en los pies y tiene la intención, la palabra clave es intención, de relajarlos, el hecho de concentrarse en esa intención hace que el cerebro mande una señal a los músculos de los pies y empiecen a relajarse. Pero ¿qué sucede? ¿Te acuerdas cuando te dije que cada contracción está asociada a un pensamiento o una emoción? Cuando le pongo la intención de relajar el pie,
¿qué pasa con aquel pensamiento que tenía, que estaba bravo con el vecino? ¿Qué pasó con ese pensamiento? Se me va porque estoy con la intención de relajar el pie. Claro. Entonces, ahí entra un poquito de las leyes de la concentración mental, que es parte de lo que estamos hablando aquí. Entonces, la intención concentrada de relajar el cuerpo, no importa qué más esté sucediendo en su vida, ayuda y funciona porque estás concentrando la mente a la vez. Entonces, poco a poco, progresivamente, vamos poniendo la intención concentrada en las diferentes partes del cuerpo, empezando desde los pies hasta llegar a la cabeza. A la cabeza. Ahora, yo creo que usted mencionó una palabra clave, poco a poco, porque mira, si usted va a una escuela de pintura y dice, yo quiero pintar como Picasso, te dicen, sí, eso tarda 20 años. No sé cuánto tiempo tarda, es un ejemplo que le digo. Si usted va a un gimnasio de atletismo y dice, yo quiero tener músculo como fulano de tal, te dice, sí, eso tarda 10 años haciendo ejercicio. Si usted va a estudiar cualquier tema, medicina, ingeniería, contabilidad, te dice, no, eso es una carrera de 10 años, ¿verdad? Si quieres ser piloto de avión o cualquier cosa, tarda años correr la experiencia y lograr las cosas. Sin embargo, en el campo espiritual, por algún motivo, uno escucha una charla de un yogi o de un gurú o de un maestro y dice, bueno, él lo hace, yo lo hago también. Probé una vez, no me funcionó, así que no debe de ser verdad. Y yo le digo, es verdad lo que dicen, pero si usted le pregunta a esas personas, típicamente pasan todas sus vidas trabajando en esos temas, porque es como una maestría que se va desarrollando poco a poco. Uno tiene que ponerle cierta intención y perseverancia. Entonces, si usted trata de relajar su cuerpo un día y me dice, bueno, es que no logré una relajación muy buena, no se preocupe, es parte del proceso. Hazlo otra vez mañana y pasado mañana y no tardará mucho. Usted logrará una relajación sin dormirse, o sea, consciente, pero completamente relajado, pero una relajación de muy buena calidad. Y ese es el primer paso para elevar sus vibraciones. Hay un segundo paso. Entonces, estamos relajados, llegamos a la cabeza, logramos ya con la práctica de varias veces intentándolo, tenemos el resultado que queremos. Realmente es así para todo. O sea, para obtener un resultado que queremos necesitamos practicar lo que estamos haciendo. Perseverancia, ¿no? Perseverancia, Sí. perseverancia. Esa perseverancia nos llevó a un estado de relajamiento. ¿Cuál es el segundo paso? Mira, si usted le pregunta, el mismo Luis nos pregunta, ¿no?, de Jesús y de otros grandes sabios, y creo que todos ellos hablaron de alguna manera hablaron del perdón, del amor. Entonces, en ese estado de relajación hay que practicar un poquito el perdón, porque todos nosotros nos sentimos ofendidos en algún sentido de la palabra humanamente, en algún momento por alguna persona o alguna situación. Eso es normal. O sea, que cuando la conciencia está en el aspecto humano, nos sentimos víctimas, nos sentimos ofendidos, nos sentimos mal en algún, ¿verdad? Quiere decir que la conciencia está vibrando como que en la materia, digamos así. Entonces, cuando relajamos el cuerpo, uno tiene que hacer como una limpieza, digamos, porque esas emociones se quedan grabadas en el cuerpo físico. Eso se llama memoria celular. Entonces, te relajaste, ahora tiene que practicar el perdón, hacer como un recuento de sus últimos días, un recuento mental que ha pasado en sus días últimos, o el día de hoy, según la frecuencia con la cual usted haga esos ejercicios, y intencionalmente perdonar a todo y a todos, inclusive, y lo más importante, a ti mismo. Y es la parte más difícil, porque cuando uno empieza a practicar eso, realmente ya no te duele tanto lo que hacen los demás, pero sí duele un poco lo que uno hace o deja de hacer muchas veces, ¿no? Uno se da cuenta, pudiera haber sido mejor lo que yo hice, y eso es lo que más duele muchas veces. Y hay que aprender a perdonarse y soltar aquello. Y en algunos casos es difícil, porque uno se siente mal con uno mismo y dice, caramba, yo vengo practicando esa meditación y ¿por qué no lo hice mejor? ¿Por qué no amé más? ¿Por qué no fui más generoso en tal circunstancia? Entonces hace falta aprender a perdonarse también. Y el perdón hace que la vibración suya se eleve de una manera impresionante. Y Luis, cuando pregunta de Jesús, por ejemplo, yo creo que el mensaje principal de Jesús fue el tema del perdón. Entonces, es eso lo que eleva las vibraciones. Elevar las vibraciones, ¿cómo se relaciona esto con la sanación? Bueno, es una muy buena pregunta. Fíjese que lo que decimos una enfermedad, en algún sentido de la palabra, es la manifestación de una vibración menos adecuada, digamos así.
y esas vibraciones menos adecuadas se graban en el cuerpo y si no son mejoradas, eventualmente degradan aquella parte del cuerpo. Puede ser un órgano, una parte del cuerpo. Si no hay un cambio, si no hay una corrección, como decimos, a la larga puede degradar el cuerpo. Y hay dos formas como estas emociones y como estos temas de vibraciones afectan el cuerpo. Una es a través de su propio comportamiento. Porque, por ejemplo, cuando estamos bravos y molestos, ¿qué hacemos? No salimos a rezar, ¿verdad? Salimos corriendo en la calle, gritamos a la gente, a lo mejor alguien te da un golpe, quiero decir, porque está invitando a una pelea. El comportamiento de uno invita acciones que pueden ser dañinas para la salud o el cuerpo. O sea, que el comportamiento de uno. También cuando uno está bravo, uno utiliza más alcohol, sustancias, cigarrillos para relajarse y eso todo es perjudicial a la salud. Entonces, el comportamiento de uno, que uno hace que el cuerpo pueda enfermarse. Pero también ese estado vibracional interactúa directamente con el cuerpo a través de lo que se llama el cuerpo energético. Si usted ha leído algo sobre el Reiki, sobre la medicina oriental, los acupunturistas, eso que pone la aguja en el cuerpo, o algunos tipos de masaje que tocan ciertos puntos en el cuerpo, todas esas técnicas de tratamientos buscan la manera de cambiar el flujo energético en el cuerpo, porque sabemos que en el cuerpo hay un sistema energético que no es físico, es una energía, que es el espíritu ese que estamos hablando anteriormente. Y esta energía puede quedarse estancada, acumulada, o puede faltar de energía en distintas áreas del cuerpo. Tanto el exceso de energía como la carencia de la misma puede crear un cuadro de enfermedad en cierta área del cuerpo. Entonces, hace falta hacer que esa energía circule de manera normal. Y para eso hay varias técnicas, por ejemplo, lo que mencioné, Reiki, acupuntura, ciertos tipos de masaje, y también la visualización, que es lo que hemos hablado aquí muchas veces. Cuando usted visualiza todo su cuerpo sano y practica el perdón, entonces tiende a mejorar su salud enormemente. Estos ejercicios, o sea, a través de estos ejercicios elevando nuestra vibración con la intención de sanarnos, ¿desplaza esto completamente lo que es la medicina convencional? Yo creo que es muy buena pregunta y creo que es importante que todos nos escuchen bien y pensemos bien en ese tema, ¿no? Desplazar la medicina convencional hoy en día, en el siglo XXI, creo que sería un poquito irresponsable, para serte sincero. Y atrevido. ¿Ah? Y atrevido. Sí, yo creo que es atrevido y irresponsable porque, y te voy a explicar por qué. Imagínese que, o sea, con la meditación usted puede sanar su cuerpo, por supuesto, porque puede ser un cambio a nivel molecular con la meditación, pero vamos a suponer que te demore 100 años hacer este cambio. Estoy dando un ejemplo exagerado. Voy a aprender a meditar hoy y hasta que aprenda a meditar y hasta que logre hacer el cambio energético en mi cuerpo me tarda 100 años. Sí, pero a lo mejor esa persona tenía 20 años de vida. Quiere decir que no se va a sanar. ¿Ves? Porque le hacía falta 100 años y nada más que le quedaban 20, vamos a suponer. Entonces, a lo mejor si se hubiera tomado un remedio o se hubiera hecho una cirugía, se hubiera sanado en una semana, por decirte así, y hubiera vivido los demás 20 años sano o relativamente sano. Entonces, una cosa no sustituye la otra. Es una cuestión de vivir una mejor calidad de vida. Y date cuenta de algo, vivir una vida enferma en la cama por rehusar la medicina no es un favor que le está haciendo a nadie, o sea, no puede ser útil a nadie. Y si hay una pastilla, si hay un remedio, si hay una cirugía que usted puede tomar, si existe y si está disponible, rehusarla por decir, no, yo voy a hacer la meditación solamente, sería como un egoísmo, porque entonces no puede ser útil a nadie, claro. Está en la cama y enfermo. Yo creo que en todo hay que establecer un balance. Un balance, un equilibrio. O sea, es bueno la meditación, por supuesto, porque nos ayuda a mantener un estado de sanidad en nuestro cuerpo apropiado para que o sea, el ambiente no nos perjudique tanto como lo hacía antes de aprender a meditar. Pero también hay que balancearlo porque la tecnología hoy ha llevado a la medicina a un nivel tan avanzado que es imposible ignorar eso. Es más, es eso mismo muestra de la evolución en el ser humano. Por supuesto.
Y puede ser que haya medicinas que no sean completamente... Y es más, le voy a hacer una comparación. Mira, cuando usted come un pedazo de carne, si yo te dijera que está comiendo un pedacito del sol, ¿qué te parece? Te diría, bueno, te entiendo. Usted me diría, ¿no? Lo que pasa es que esa carne vino del cuerpo de un animal y ese animal comió la hierba y la hierba creció con la luz del sol y por lo tanto el sol pasó a la hierba, de la hierba a la carne, de la carne al animal, o sea, y ahí comí el pedacito ese de carne que representa una concentración del sol. Entonces imagínese lo mismo con la meditación. Suponte que existe una enfermedad que no tiene cura. Entonces un sujeto viene a las clases de meditación, el sujeto es un científico, un médico, empieza a meditar y vamos a suponer que un grupo de científicos del mundo, meditando, indagando, cuestionando, conversando, llegan a la cura para esa medicina y la cura es esa pastilla, vamos a suponer. Cuando usted toma esta pastilla, el sujeto que tenga esa enfermedad, realmente ¿qué es lo que está tomando? Si no es el resultado de cientos y miles de horas de meditaciones de mucha gente, claro, cuyas vidas fueron dedicadas a sanar esta enfermedad. Entonces, aquella pastilla no es el pecado de la humanidad, no es el anticristo, no es el demonio. Aquella pastilla es el resultado de mucha ciencia, de mucha meditación, de muchos estudios y de mucho esfuerzo de muchas mentes y de muchas almas para llegar a sanar una determinada enfermedad. Lo que no debemos de hacer, me parece, es sencillamente tomar remedios y no hacer ningún otro esfuerzo para mejorar la calidad de nuestra vida. Como usted mismo dijo, el equilibrio y el balance en todas las cosas. Sobre todo en el área psiquiátrica, por ejemplo, solamente tomar remedios antidepresivos, ansiolíticos y no hacer un estudio de quién soy realmente, eso me parece un otro tipo de exagero, ¿no? Entonces, todo en la vida tiene extremos que me parece que debemos de evitarlo. Que son dañinos. Luis nos pregunta, ¿cómo hacer realidad una sanidad milagrosa cuando hay alguna dolencia y condición física de alguna enfermedad en nuestros cuerpos de manera efectiva y permanente? Sí, él menciona a Jesús en esa pregunta y me encantó la pregunta. Gracias, Luis. Jesús mismo dijo, ¿no? Dale a César lo de César y a Dios lo de Dios. El cuerpo físico viene de la tierra y hay que tratarlo físicamente, el cuerpo físico. Ahora, la contribución mental a la enfermedad viene por los pensamientos y la forma de realizar una sanación milagrosa es cambiando la mente, porque el alma no está enferma y el cuerpo responde a la mente. Entonces, cambiando la mente, cambia el cuerpo. Entonces, la sanación milagrosa es un cambio en la mente y por eso es que antiguamente, cuando la medicina no estaba tan avanzada, era muy común que un paralítico, un ciego, fuera donde un hipnotista y cambiando la mente cambiaba su salud, podía caminar, podía ver, hablar, oír. Eso era muy común antiguamente y todavía sucede, pero con menos frecuencia, porque muchas de esas condiciones, no todas, pero muchas de esas condiciones son puramente mental y más tarde se hacen físicas. Pero si encontramos la persona cuando está empezando el problema, todavía en la mente, y cambiamos o ayudamos al sujeto a cambiar su mente, puede cambiar el cuadro clínico instantáneamente. Entonces, tenemos algunas claves que pudiéramos darle a nuestros amigos encaminadas en cómo elevar nuestras vibraciones. Sí, imagínese que todo lo que existe en el mundo físico fue creado dos veces, ¿verdad? Por decirte así. O sea, si usted me dice, bueno, aquí tengo un lápiz. Ese lápiz fue creado en una factoría, por una máquina. Ok, pero antes de la factoría, este lápiz fue creado en la mente de alguien. Alguien tuvo que idear este lápiz, diseñarlo, crearlo en su mente. Lo vio, lo imaginó en la mente. Entonces, fue creado primeramente en el mundo mental y luego en el mundo físico. Y así es todo realmente. Inclusive nuestros cuerpos físicos fueron creados primero, los padres quisieron tener un hijo o algo, y luego vino el cuerpo físico nuestro. Entonces, todo tiene una creación doble, mental y física. La enfermedad también tiene una creación mental primero, que es algún tipo de desajuste con la vida suya. O sea, todo el mundo tiene algún tipo de enfermedad y eso es algún tipo de desajuste. O sea, no estamos funcionando en armonía con la vida y ahí se manifiesta algún tipo de enfermedad y luego aparece en el campo físico, en el cuerpo físico. Entonces, debemos de tratar el cuerpo físico, pero debemos de tratar la mente también, debemos de cambiar la mente a la vez, los dos a la vez.
Y cambiar la mente, podemos hablar de ese tema por Sí. años, pero todo se resume en lo mismo, el perdón. A la larga, y Jesús mismo explicó eso, o sea, no hace falta reinventar la rueda, o sea, el perdón es la clave de la sanación. Lo que pasa es que es un poquito difícil porque la mente tiene muchos departamentos, por decirte así. Uno de ellos le decimos el inconsciente. Inconsciente es algo que está ahí en mi mente, pero no me doy cuenta, por eso decimos inconsciente. Entonces, las causas de esos desajustes muchas veces están en el inconsciente y darse cuenta de lo que está ahí requiere varios de esos ejercicios de elevar la vibración, de meditación, de visualización para cambiar algo que no lo vemos directamente. Pero al lograr cambiar todo eso, van desapareciendo las enfermedades y por eso es que existen casos de personas que han vivido más de 100 años, muchos casos que se hablan en libros, en textos, y se han muerto, sí, se han muerto, pero sin estar enfermos. Me gustaría resaltar, profesor, lo que hablamos un poquito antes respecto a la perseverancia. Es importante la perseverancia, porque, bueno, el profesor nos dice el perdón, Jesús decía el perdón, y a veces tomamos eso como algo muy simple, ¿no? El perdón, pero sí, yo lo perdono, me perdono, pero no llegamos al punto de hacer el ejercicio y de practicarlo y de sentirlo. Si prueba a hacerlo, puede estar seguro que va a querer repetirlo. Y en la medida en que lo repita y practique estos ejercicios, va a sentir más deseo de practicarlo. Es increíble, a veces vemos las cosas demasiado simples, y no le damos importancia a esas cosas simples. Pero hay una esencia, es que el universo es economía. O sea, las cosas simples también son importantes. Yo diría que son las más importantes. Otra pregunta. Hay otra cosa que quería que tocara respecto a las vibraciones y a cómo elevarlas. Es la respiración. La respiración. ¿Cómo incide la respiración en este proceso de elevar las vibraciones? Bueno, hay muchas prácticas de ciencias espirituales como técnicas de yoga o técnicas de misticismo o técnicas de sanación. En el Reiki se habla de la respiración, o sea, hay muchas técnicas que incluyen el secreto de la respiración. Date cuenta que la misma Biblia nos dice que cuando el Señor forma al hombre de la arcilla de la tierra, le sopla el soplo de vida en las narinas. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Y siempre me llamó la atención que dice que le sopla el soplo de vida en el nariz, ¿no? Es como decir que respiró por primera vez. Entonces, la vida de uno realmente empieza cuando uno empieza a respirar. Y la misma muerte decimos que expiró, o sea que uno empieza la vida inspirando con la respiración y termina la vida expirando, ¿no? Así es como decimos. Entonces, en la respiración está todo el secreto de la vida. Y en cierto aspecto, la enfermedad es una falta de vida, digamos así, se pudiera decir. Entonces, si la respiración es vida, yo me pregunto, ¿será que yo puedo respirar? Porque fíjese, uno se da cuenta, porque te enseñan en la escuela, te he leído en el libro, dice que uno respira para adquirir oxígeno de la atmósfera y en los pulmones este oxígeno pasa a la sangre y ese oxígeno va a todas partes del cuerpo. Y me parece excelente, creo que la ciencia ha confirmado eso es así, ¿verdad? Pero ¿qué tal si además del oxígeno existe en el universo una otra energía? El oxígeno es un elemento químico, pero ¿qué tal si hay una energía vital, una energía de vida, que cuando respiramos, además de correr el aire o el oxígeno, junto con el aire viene esa otra energía vital? Los yogis vienen diciendo eso a miles de años. Y los místicos del pasado también, los maestros del Egipto lo decían, o sea que es un tema que se ha conocido por cientos y miles de años. Una energía vital, universal, que está en todos lugares, está en todo. No existe una cosa llamada un espacio que no tenga esta energía. Esa energía es lo que decimos el espacio. O sea, eso es lo que conocemos como universo. Entonces, cada vez que inspiramos, estamos adquiriendo esa energía. Y como todo está en la mente, hay una enorme diferencia entre sencillamente respirar por gusto versus
concientizarse que cuando está inhalando está adquiriendo esa energía. Entonces, yo les invito a hacer un experimento. Si usted se sienta, se relaja, como hemos hablado, y luego cierra los ojos, imagina que todo el espacio está lleno de una energía de vida, como usted la quiera ver. Se la quiere imaginar como una luz blanca, como usted la quiere imaginar, pero como una energía de vida, digamos así, de sanación. Entonces usted va a respirar imaginando que está entrando en todo su cuerpo esta energía, igual que el oxígeno, que llega a todas partes del cuerpo a través de la sangre. Pero en este caso no es el oxígeno lo que estoy diciendo, es algo que va junto con el aire. Entonces imagínese esa energía de vida que se distribuye por todo su cuerpo. Imagínala varias veces, por ejemplo 3 veces. Respira despacito, respira profundo, bien lentamente, imaginando que adquiere toda esta dosis de energía que se distribuye por todo su cuerpo. Y si quiere, aguante el aire un poquito mientras imagina que la energía se llegó a todas partes de su cuerpo, para que tenga un tiempecito de imaginarlo, y luego suelte el aire por la boca, y lo podemos hacer como que 3 veces. Y cuando termina, observe cómo te sientes. A ver si te sientes un poco más de vigor, la mente más clara, te sientes bien con la vida, más fácil perdonar a los demás. Observe. Pero como usted dijo varias veces, un poquito de perseverancia, ¿no? Vamos a hacerlo por lo menos por algunos días, a ver cómo te va. Profesor, yo sé que en el tiempo que conversamos, o estas conversaciones no abarcan mucho espacio para profundizar en estos temas. ¿Hay algún otro lugar aquí cerca de nosotros que nos permita profundizar en estos temas? Yo creo que lo que nosotros le decimos así afectuosamente, la escuela, ¿no? Le decimos así. Yo pienso en esa escuela como una especie de un oasis, un lugar donde uno puede venir, sentarse, relajarse, escuchar charlas por muchas personas. El maestro mismo da clase del tema de los pensamientos a los niños. Hay varios que dan clase de distintos temas. Y yo mismo voy a la clase como estudiante y como yo también ayudo ahí en la escuela dando algunas charlas, pero y hace muchos años, como 30 años que ando en eso, y me doy cuenta que el efecto tan bonito que ha tenido ese tipo de interacción en mi vida personal ha sido como una especie de una magia, todo el proceso de vida. Y a medida que van pasando los años, yo observo las demás personas que a lo mejor no entraron en este camino, y muchas veces hay como dolores que no se sanan, mientras que en las personas que entran en ese camino se van sanando cada vez más. Entonces yo creo que frecuentar algún tipo de escuela de este tipo, si usted está en esta área aquí del sur de la Florida, vale la pena el viajecito aquí una vez por semana y escuchar las charlas. Pero si no está por aquí, bueno, tiene este programa que incidentemente me han dicho que ya tiene nombre, porque la semana pasada le pedimos una contribución de los nombres, se escogió un nombre, y pueden escuchar este programa. Y si quiere más información, yo creo que en algún momento le podemos facilitar también algunas clases más profundas por esta misma vía. Vamos a ver qué dice el maestro más adelante, pero yo creo que vamos a hacerle llegar esas clases más sistemáticas y más profundas. Pero busque algo a donde esté, busque algo semejante a lo que hacemos, porque usted va a entender que la verdad toda del universo está dentro de ti. Basta como que abrirla y utilizarla, pero ya está ahí. Bueno, el misterio que se develará hoy respecto al nombre tiene que ver con algo místico, pero lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Ya el programa, o sea, si alguien no ha escuchado el programa anterior o los programas anteriores, estábamos anunciando que ustedes mismos contribuyeron una sugerencia de cómo llamar este programa. Y efectivamente una persona sugirió un nombre y fue aprobado. Y entonces lo vamos a anunciar la semana siguiente, porque hay un nombre que creo que va a ser muy bueno, que es el nombre, o sea, todo tiene su nombre, ¿no? Sí, y yo quisiera puntualizar un poquito en cuanto a nuestra escuela, o sea, donde nosotros nos hemos... La escuela se llama el Instituto Aranegui, y le decimos así porque ese es el apellido del fundador de la escuela, quien fue el profesor Santiago Aranegui. Y si usted busca Santiago Aranegui en la internet, vas a ver que hay un montón de información, y ahí aparece la dirección de la escuela, que está en Miami.
en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Y si usted nos está escuchando en otra parte del mundo, pero va a visitar Miami, llámanos o déjanos saber para decirle cuándo tenemos clase para que pase por la escuela y nos visite. Y si estás en el área esa de Miami, Fort Lauderdale, esa área aquí del sur de la Florida, no pierda la oportunidad de visitar la escuela, porque yo mismo me recuerdo, hace más de 30 años, escuchando este señor que hablaba de esos mismos temas por la radio en aquel momento, y lo escuché una vez, un minuto, y más nunca dejé de escucharlo hasta hoy. O sea, porque el alma de uno reconoce que ese es el destino de uno. Y si usted nos está escuchando en este momento, puede ser que su alma te esté diciendo lo mismo también. Entonces, ponle atención a este sentimiento que estás sintiendo ahora. ¿De acuerdo? El mismo Jesús lo dice en un curso de milagros. Hasta que todos pasemos esta escuela, o sea, no me refiero a la escuela de nosotros solamente, sino a este conocimiento y lo integremos a nuestras vidas. O sea, que todos vamos a pasar por ahí. Más tarde, más temprano nos toca. Y si ya estamos en este camino, pues hagámoslo de una vez. Profesor, muchas gracias de nuevo. Muchísimas por gracias. Esta conversación tan Bendiciones amena. a todos, felicidades. Gracias a todos. Y gracias a nuestro camarógrafo. Sí. Sugieran temas para seguir en nuestras conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.